a su maravillosa presencia. Vamos a estar entonces dando un tiempo para que aquellas personas que no han todavía visto el link lo puedan ver y puedan ingresar a nuestro grupo de oración. Saludo especial para Francisco, que ya lo veo ahí conectadito. Qué bendición. El Señor me lo guarde y me lo ayude. Recordarles en este momento que estamos haciendo una lectura de toda la Biblia, capítulo a capítulo, un estudio y la verdad que ha sido de gran bendición. Sabemos que definitivamente es una lucha para nuestra carne, el, digamos, hacer parte de nuestra vida la oración, el hacer parte de nuestra vida el estudio de la Biblia. Sabemos que para muchos es carga, ¿no? Definitivamente también vemos cómo nosotros somos muy dados a, a tomar decisiones erradas, no favorables en cuanto a nuestra vida espiritual. Fíjense que a pesar de que reducimos el día o los días de oración, vemos que muchas personas no están asistiendo ni siquiera a los 3 días. Y eso pasa porque eso es nuestro corazón. Nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida siempre va a tratar de alejarse de Dios en lugar de acercarse a Dios. Por eso es que cuando nosotros oremos al Señor debemos primero pedirle perdón por esa conducta, por esos deseos. Y segundo, poner en acción el hecho de programarnos para el Señor, ¿no? Que nadie nos tenga que estar llamando ni diciendo, sino que sea algo que a nosotros nos preocupe, ¿cierto? Yo creo que usted en la mañana cuando va a abrir su negocio, cuando va a llegar a su trabajo, no tengo yo que llamarlo ni nada. Usted por su cuenta pone su alarma, se pone las pilas y muy temprano se levanta, se alista porque es su trabajo. Y de ahí de pronto usted come, le da a su familia de comer. ¿Cuánto más deberíamos hacer nosotros por la palabra del Señor, por el estudio, por el conocimiento de Dios? Yo creo que ahí nos falta un poco de entendimiento y es importante que nosotros oremos al Señor pensando en eso. Vamos a dar unos minutos para que las personitas que no han llegado lo puedan hacer, puedan ingresar. De igual manera, muy importante recordarles el texto que vamos a estar leyendo en el día de hoy, que se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 9, Segunda de Reyes capítulo 9. El tema que vamos a trabajar hoy se llama Escapar es imposible, para que usted de pronto, si va a anotar, lo pueda hacer, lo cual le recomiendo mucho, sobre todo cuando usted está empezando en la fe. Es muy importante anotar, muy importante. Incluso cuando usted ya lleva mucho tiempo, yo le decía en algún momento a las personas que cada ser humano es tan diferente, ¿no? Entonces, nosotros vemos seres humanos a los que no les cuesta memorizar las cosas, aprenderlas, pero a otros les cuesta mucho. No significa que uno sea más que el otro, sino son diferentes tipos de aprendizaje. Entonces, si usted sabe que le cuesta más y necesita anotar, pues anote. Porque la idea es que todas estas ideas acerca de Cristo, acerca de la fe, se vayan quedando en su mente y usted las vaya poniendo en práctica en su vida diaria. Entonces, mis hermanos, muy importante también compartir, darle me gusta, de igual manera llevar este mensaje a aquellas personas que no conocen a Jesús. Es muy importante hacerlo de la manera correcta. Entonces vamos a dar un minuto más que nos queda en este momento. Madre. Entonces vamos a dar ese minuto de más. Recordarles, el día de mañana no tendremos el grupo. El día miércoles estaremos reunidos por medio de la aplicación de Jitsi Me, los que están fuera de la ciudad. Y los que están acá en Piedecuesta pueden venir al grupo de manera presencial. Las personitas que nos escuchan desde YouTube, quiero recordarles que en la caja de comentarios yo dejo el link para que usted pueda, en este caso, digamos, acercarse también al grupo, a agregarnos y de esa manera poder hacer parte también del grupo. Recordemos el texto, Segunda de Reyes capítulo 9. Voy a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar atentos a su palabra, que nos ayude a estar concentrados. Amado Señor, bendito Salvador nuestro, te agradecemos en esta noche, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor.
Yo te pido cada día, Señor, que nos des mejor entendimiento, Padre, de lo que significa reunirnos en tu presencia, Señor, pero también de lo que significa rechazar el estar en tu presencia, preferir otras cosas de este mundo en lugar de estar en tu presencia, Señor. Ambas cosas tienen un significado. Cuando yo me alegro de estar en la presencia de mi Dios, significa que Dios ha definitivamente cambiado mi corazón y mi ser. Me ha hecho una nueva criatura y ahora yo amo las cosas que antes odiaba. Ahora yo amo al Señor y odio las cosas del mundo. Señor, ayúdanos a tener ese corazón, Padre, porque si todavía ponemos por encima cualquier cosa de este mundo, incluso las excusas y los justificantes, significa que aún no hemos comprendido quién eres tú, mi Señor. Ayúdanos, Dios, porque si aún se nos dificulta llegar a un grupo por medio de una red social, Señor, ¿qué pasaría si tú nos pidieras hacer cosas más difíciles para tu reino, Señor? ¿Cómo actuaríamos nosotros, Señor? No daríamos ni vergüenza. Por eso, Señor, aún más por eso te pedimos perdón, Señor, y te pedimos que nos ayudes a entender y a interiorizar esa verdad, que nos permitas en esta palabra, Señor, poder tener cambios sustanciales en nuestras vidas, que no sea una palabra más, Señor, sino que tú a través de tu Espíritu nos convenzas de pecado, de justicia, de juicio, nos ayudes a entender que necesitamos de ti, Señor, para vivir eternamente. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Inicio con la lectura de Segunda de Reyes, capítulo 9. Dice así: un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat, y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale: así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró a la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Versículo 8. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel, y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos le preguntó: ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. Pamplinas, replicaron, dinos la verdad. Jehú admitió: esto es lo que me declaró, palabra por palabra. Así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron: ¡viva el rey Jehú! Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Jezreel, rey de Siria, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los sirios en la batalla. Así que Jehú les dijo a sus partidarios:
si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Jorán. Así que también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó: «Se acercan unas tropas». Enseguida Jorán ordenó: «Llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarle si vienen en son de paz». El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «¿Y a ti qué te importa?», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». Entonces el centinela anunció: «El mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar». Por lo tanto, el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió: «El rey quiere saber si vienen en son de paz». «Eso a ti no te importa», replicó Jehú. «Ponte allí atrás». El centinela informó de nuevo: «Ya llegó el mensajero hasta ellos, pero tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Ninsi, pues lo hace como un loco». «Enganchen el carro», exclamó Jorán. Así lo hicieron, y enseguida Jorán, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot el Jezreelita. Versículo 22. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó: «Jehú, ¿vienes en son de paz?». «¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías en tu madre Jezabel?», replicó Jehú. Jorán se dio la vuelta para huir mientras gritaba: «¡Traición, Ocosías!». Pero Jehú ya había tensado su arco, le disparó a Jorán por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar: «Saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot el Jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Jorán, y el Señor pronunció contra él esta sentencia: Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca pues el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor». Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección de Bet-Hagán, pero Jehú lo persiguió y ordenó: «Mátenlo también». Lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleán, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, a la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Jorán, hijo de Acab. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: «¿Cómo estás, Sinri, asesino de tu señor?». Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: «¿Quién está de mi parte? ¿Quién?». Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó: «Arrójenla de allí». Así lo hicieron, y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y a beber y dio esta orden: «Ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey». Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú, y éste comentó: «Se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: En el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel, y de hecho el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel, y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel». Muy bien, mis hermanos, hemos terminado esta lectura del capítulo 9. Es un capítulo muy fuerte, ¿no? En este capítulo encontramos la muerte de Jezabel y de 2 reyes, el de Judá y el de Israel, ¿verdad?
Es muy interesante, ¿no? Porque si ustedes han estado atentos capítulo a capítulo, podrán entender que Dios tuvo más misericordia de Jezabel, que no era israelita, que con Acab, que sí lo era. Y lo digo porque Acab murió primero. Ahora bien, eso no quita que finalmente el juicio de Dios llegara para esa mujer. Para ello el Señor utiliza a Eliseo, quien a su vez envía a otro profeta para anunciarle a Jehú que iba a ser rey de Israel y que tendría como comisión principal acabar con toda la familia de Acab, empezando por Jorán, rey de Israel, y Jezabel, viuda de Acab. En esa misma redada cayó Ocosías, que era rey de Judá, lo cual realmente es muy llamativo, hermanos, porque el Señor hasta ese momento había guardado a cada rey de Judá, desde Asa en adelante, puesto que habían sido reyes obedientes. Sin embargo, al parecer a Dios no le pareció bien el silencio de Ocosías al ver los actos vergonzosos de los reyes de Israel. Por eso en el tema de hoy le dimos el título de Escapar es imposible. Escapar es imposible. Y vamos a ver las acciones que Dios realiza contra los prófugos de su reino. Escuche bien, porque este tema es muy importante. Vamos a ver que Dios realiza acciones contra aquellos que intentan escapar de su castigo, que intentan escapar de su justicia, o algunos que son más osados e intentan escapar de su gracia. Lo primero que hace el Señor es, Él planea vengarse. Si usted está pensando en escapar de Dios, recuerde que el Señor planea vengarse. Dice el versículo 5 al 7. Cuando llegó, encontró reunidos a los capitanes del ejército y les dijo: tengo un mensaje para el capitán. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, mi capitán, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró: así dice el Señor, Dios de Israel: ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas. Castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Impresionante. Es el Señor el que está hablando. Me vengaré. Porque de pronto alguno diría: bueno, Jorge, el Señor no se venga de nadie. Ahí lo dice. Es su palabra contra lo que nosotros pensamos. El Señor planea vengarse de todo aquel que es prófugo de su reino, que se escapa de él, que no va a la iglesia, que prefiere otras cosas en lugar de su reino. Amigos míos, estudiar este tipo de texto nos permite tener una imagen más clara de quién es Dios. Pero cuando las personas solo leen textos que les dan ánimo, que los exaltan, terminan por crearse un Dios desfigurado. Un Dios que, por ejemplo, no toma acciones contra aquel que hace daño o hace lo malo. Sin embargo, sí quiero aclararle que el hecho de que usted desconozca o niegue algo no significa que eso no exista. O sea, usted puede decir: no, Dios no es un Dios vengativo. Y usted puede asegurarlo. Y usted puede escribirlo. Y usted puede publicarlo. Pero la Biblia sigue diciendo que Dios se vengará. Y lo digo porque el texto dice claro que Dios se vengaría de Acab, de Jezabel y su familia por haber matado a los profetas, por haber torcido al pueblo de Israel a adorar a dioses paganos. Y siempre lo he dicho, mis amigos, escúchenme bien. Si el Señor permitió castigos como el que sufrió Jezabel, ustedes acabaron de escucharme la muerte que sufrió esta mujer, y eso sucedió porque ella mató a los profetas de Dios. Pero quiero que ahora se imaginen lo que hará Dios con aquellos que somos la razón de la muerte de su Hijo Jesús. Escuchen esto: nosotros somos la razón por la que murió Cristo, el Hijo de Dios. Y en esa condición, Dios no nos decide matar, sino que nos ofrece un indulto y nos dice: miren, pongan la confianza en mi Hijo, Él murió por ustedes. Pero aún así hay gente que lo rechaza, que lo ofende. Póngase en esa situación y entienda la gravedad del asunto. Porque es que cuando Cristo vino hace 20 siglos, los judíos lo rechazaron y lo mataron. Pero esa situación permitió que ahora nosotros seamos los administradores del reino de Dios. Sí, Señor, usted que me escucha.
Si usted es cristiano, si usted ha puesto su fe en Cristo, usted es administrador del reino de Dios. El problema es que nosotros estamos administrando peor que los judíos. ¿Se pueden imaginar lo que nos va a pasar a nosotros si seguimos así? Pues acá vemos que estos dos reyes, el de Israel y el de Judá, más Jezabel, que era la esposa del rey anterior de Acab, habían administrado muy mal. ¿Cómo terminaron? Terminaron muertos, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Dios planea vengarse de aquellos que, a pesar de ver su gracia y su misericordia, los siguen ofendiendo. Lo segundo que el Señor hace, en el momento que va a capturar a los prófugos de su reino, que los va a castigar, es exponer las razones por las cuales lo hace. Es decir, el Señor no lo hace por hacerlo, ni tampoco va a dejar en tela de juicio a ver si de pronto a nosotros nos parece decir, ay no, pero yo no creo que eso estuviera, no, pero fue como muy fuerte. No, el Señor expone las razones para que nosotros podamos entender que el castigo es completamente justo. Mire lo que dice el versículo 22 al 24. Cuando Jorán vio a Jehú, le preguntó, Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Jorán se dio la vuelta para huir mientras gritaba, ¡traición, Ocosías! Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Jorán por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Jorán se desplomó en el carro. Escúcheme bien, hermano, ponga mucha atención, porque este punto refleja a la humanidad y al falso cristiano. Pues la pregunta de Jorán es hipócrita. O sea, Jorán le está preguntando a Jehú si vienen son de paz. Pero es que ya había enviado 2 mensajeros y ninguno había vuelto. Él no venía en son de paz. Además porque, como le dijo Jehú, ¿cómo va a haber paz si ustedes viven en medio de la idolatría y de la hechicería? Mire, yo la verdad me admiro cómo los predicadores cada domingo le dicen al pueblo cosas que ellos mismos no llevan a cabo. Le piden a la iglesia obedecer la Biblia, pero ellos mismos crean normas que están fuera de la Biblia. Realizan prácticas que están en contra de lo que dice la Biblia. Mi hermano, el día de la venganza del Señor, todos seremos expuestos. Todos. Usted, yo, los líderes de las iglesias, todos seremos expuestos. Se nos preguntará por qué no predicamos, por qué no fuimos ese día al culto, por qué preferimos ese día irnos al mundo, por qué no ayudamos, por qué no nos bautizamos, por qué permitimos ciertas doctrinas, ciertas personas y actividades dentro de la iglesia que Dios no permitía. Déjeme decirle que usted después de eso puede intentar huir como lo hizo Jorán, Ocosías y Jezabel, pero será inútil. Será inútil, de Dios nadie puede escapar. En lugar de huir, mejor es reconocer el pecado y aferrarse a Cristo. El problema que tenemos nosotros hoy en día es que cuando Dios nos expone las razones, hacemos oídos sordos. Eso no era para mí, eso era para alguien más. Normalmente estoy buscando que la palabra le hable a alguien que tengo cerca o que conozco, pero no estoy buscando que esa palabra me hable a mí en las cosas que yo hago mal delante del Señor una y otra vez. Una y otra vez. Y el Señor sigue diciéndonos, como le dijo Jehú al rey de Judá y de Israel, ¿cómo va a haber paz en su corazón? Si usted sigue haciendo las mismas cosas, si sigue gritando, mintiendo de la misma manera, visitando los mismos lugares que Dios detesta, ¿cómo va a haber paz entre usted y Dios? ¿Cómo? Eso es lo que nos dice el Señor, expone las razones en nuestro corazón. Finalmente, Él ejecuta el juicio. Porque si definitivamente, después de que el Señor ha dado tanto tiempo, ha mostrado que Él es un Dios vengativo con aquellos que rechazan a su Hijo, que ofenden a su Hijo, pues no solamente es que Él planea y expone las razones de su juicio, sino que termina por ejecutar ese juicio. Y debemos entender que la Biblia nos habla de diferentes tipos de juicio, ¿no? Una cosa es el juicio final
que el Señor ejecutará en el futuro. Otra cosa es los juicios que Dios ejecuta personalmente con aquellas personas que siguen siendo necias a pesar de que el Señor les habla. Versículos 30 al 33 dice: Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, escuchen, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana. ¡Wow! Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó: ¿Cómo estás, Sinri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó: arrójenla de allí. Así lo hicieron, y la sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Vea, cada vez que uno lee la escritura y le pide al Señor que le dé amor por ella, el Espíritu Santo nos va dando a nosotros más y más entendimiento de ese texto. En este texto nosotros tenemos características especiales cuando vemos a Jezabel que se entera de que venía el juicio. Porque es que Jezabel lo que sabe es que acaban de morir 2 reyes y que ella es la siguiente. Pero Jezabel no se arrepintió. ¿Leyeron lo que hizo Jezabel? Eso es, mire, a muchos hoy este texto es una advertencia. Pero si mañana usted se levanta y en la tarde o en el día se va a hacer lo mismo que hace todos los días para ofender al Señor, pues no se queje de las consecuencias. Porque Jezabel no se arrepintió. Trató de seducir y ofender a Jehú. Esta mujer pensaba como muchos: eso nunca me va a pasar nada. Ella no entendía que cada situación donde no había muerto no era suerte, no era brujería, no era su falso dios Baal, era el Dios de la Biblia, dándole tiempo que se arrepintiera. Pero eso sí, en el momento que el Señor descargó el juicio sobre ella, la sangre salpicó todo el lugar. No hubo mancha atrás. Hace unos días le estaba predicando a una señora en el parque de Piedecuesta. Y esta señora, cuando terminamos de hablar, le hice la pregunta. Le dije: ¿ahora qué piensa de su vida? ¿Qué quiere hacer? Y ella me dijo estas palabras. Me dijo: no, pues, cuando yo llegue al cielo, hablo con el Señor para ver el qué me pone a hacer para pagar por mis pecados. Yo le dije a esta señora, le dije: ¿se da cuenta que lo que usted está diciendo es una invención de su mente? Porque eso no dice la Biblia. Eso no dice la Biblia. Esta mujer tenía el mismo pensamiento de Jezabel y es el mismo pensamiento de muchas personas hoy en día. Eso antes de morirme yo me arrepiento. Pregúnteselo a Jezabel a ver si le quedó tiempo cuando cayó de ese muro. Y es importante entender lo que este texto nos trata de transmitir a nosotros. Porque, mis hermanos, yo no sé si usted lo sabía, pero así como para ir al cielo, Dios nos dará un cuerpo glorificado y eterno, que no peque, que no sufra, que no se enferme. Para ir al infierno también se entregará un cuerpo capaz de soportar los castigos y tormentos del infierno eternamente. A mis amigos adventistas que dicen que Dios no es capaz de hacer eso, los invito a ver la muerte de Jezabel, a reconsiderar el Dios que se han creado. Finalizo leyéndoles Hebreos 9:27 para que se den cuenta que la decisión para seguir a Cristo es hoy. Y no le está pidiendo un favor el Señor. El Señor les está ordenando: hoy es el día del arrepentimiento, y de un arrepentimiento genuino, no a pedazos. Hoy es el día que el Señor le ordena a toda criatura en todo lugar que nos escucha que se arrepientan y crean en Cristo. Hebreos 9:27 dice así: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Usted se muere e inmediatamente va a estar en la presencia de Dios. Si confió en Cristo, va al cielo. Si no confió en Cristo, cae al infierno de inmediato. De inmediato, mis hermanos. Es una palabra dura, pero es una palabra real que nos va a ayudar a nosotros a tener puestos los pies en la tierra y no vivir una vida cristiana mentirosa. Oremos a Dios entonces para finalizar el tema de hoy. Concéntrese ahí donde usted está, pídale al Señor que le dé entendimiento acerca de esta palabra. Si no es su caso,
pues transmita este mensaje a alguien que sí lo necesite. Bendito Señor, amado Salvador nuestro, te agradecemos, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, por la oportunidad que nos das en este día, Señor, de reunirnos a estudiar, Señor, tu palabra, a conocerte más, Señor, a pedirte perdón, a glorificar tu nombre, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, para que esta palabra no se vaya vacía, Señor. Que la vida de esta mujer y de estos reyes sean una advertencia para nosotros, Señor, de que no podemos jugar a ser cristianos, porque nos vamos a estrellar terriblemente, Señor, como esta mujer se estrelló contra el piso. No tuvo segundas oportunidades, pero tú le diste el tiempo suficiente. Nadie podrá decir que Jezabel no tuvo tiempo de arrepentirse. Nadie podrá decir que usted que me escucha no ha tenido tiempo de arrepentirse. Si cada día el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, empiecen a vivir en santidad, cambien sus conductas, sigan a Jesús, conozcan a Jesús, vivan para Jesús. Son las órdenes que Dios nos da, que nosotros seamos como Jehú, que siguió al Rey de Reyes, que decidió aceptar el mandato del Señor, que esa orden que Dios le dio, él la obedeció y la hizo tal cual como el Señor le pidió, sin titubear, sin pensar en nada más. Nosotros debemos obedecer lo que Cristo nos ha mandado y seguirle hasta el final. Señor, que nuestra vida empiece a mostrar los frutos del arrepentimiento, Señor. Que nosotros definitivamente abandonemos aquellos pecados que todavía alteran nuestra comunión contigo, Señor. Sabemos por tu palabra que nosotros sí podemos vivir en santidad, Señor, que podemos establecer periodos largos donde nuestra vida tenga una plena comunión contigo, pues para eso nos has dejado a tu Santo Espíritu, en el cual podemos desarrollar una vida que agrade al Dios eterno. Señor amado, por favor, posesiónate de nuestro corazón, de nuestra mente, Señor. Toma el trono de nuestra vida y no permitas, Señor, que nada de este mundo sea más importante que tú, Señor. Ayúdanos para que tú seas lo más importante, Señor, para que nosotros organicemos nuestro tiempo pensando en ti y no pensando en las actividades de este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, porque tantas veces te hemos fallado, porque tantas veces nos hemos desviado, y seguramente como a esta mujer que le diste tantas oportunidades, también nos la has dado a nosotros, Señor. No sabemos si hoy podría ser nuestro último día, Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos perdón y te pedimos que nos recibas en tu reino, Señor, que a través del sacrificio de tu Hijo, Señor, nos des la posibilidad de tener vida eterna y salvación, Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a entender esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque aunque es una palabra dura, también es una palabra de esperanza, también es una palabra que nos enseña que tú estás pendiente de tus ovejas, que tú quieres que estemos despiertos hasta el final, que estemos velando y orando en todo tiempo, que conservemos y preservemos esa preciosa salvación que nos has dado a través de tu Hijo, que cultivemos nuestra fe, que avancemos en la oración, que dejemos de ser niños espirituales y empecemos a ser hombres y mujeres que te adoran con fe, con gracia, con entusiasmo, con valentía, Señor, que aprendemos a enfrentar cada situación de la vida, Señor. Ayúdanos, Dios, para ser cristianos genuinos, dignos de tu nombre, Señor, que hagamos tu preciosa voluntad, que proclamemos a aquellos que no te conocen, Señor. Seguimos clamando por nuestra nación, seguimos clamando por la guerra que se avecina entre Rusia y Ucrania, Señor. Sabemos, Señor, que estos son los principios de dolores de los que tú hablaste en la Escritura, en Mateo 24, en el libro de Lucas, Señor. Y sabemos y confiamos que aún no es el fin, Señor, pero sin embargo sí es una advertencia de que el fin se acerca, de que el fin está cerca, de que tu venida está a las puertas, Señor. Por eso, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes, mi Dios, para que nosotros podamos discernir estos tiempos, estar atentos y poder
estar entregados completamente a ti. Señor, te pido por mis hermanos que me escuchan en esta noche. Doblega sus corazones si es que ellos todavía no han entregado su vida a ti, Señor. Doblega sus rodillas, sus sentimientos, su voluntad. Convéncelos de pecado, ayúdales a entender. Concédeles, Señor, no solo la gracia, sino también el creer y el arrepentimiento. Todo lo que tú das para que nosotros seamos no solamente hechos unas nuevas criaturas, sino que seamos justificados delante del Padre, santificados y recibidos por tu Padre, Señor, por nuestro Padre amado, nuestro Dios único y verdadero. Señor, ayúdanos a tener plena confianza en que tú estás haciendo una obra perfecta en los corazones, en las vidas de quienes nos escuchan, Señor. Te pido que sumes más personas que no te conozcan para que crean en ti, para que puedan a través del Evangelio conocer al único Dios verdadero. Señor, esto te lo pedimos en esta noche, en el bendito y en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado en la noche de hoy en este grupo de oración. Les deseo que pasen muy bonita noche. Si el Señor así lo permite, entonces estaríamos el miércoles por el grupo pequeño. Y si no, entonces nos veríamos hasta el día viernes. Que el Señor los bendiga, que estén muy bien.